Hola, qué bueno que estés aquí otra vez. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hola, qué bueno que estés aquí otra vez. Mi nombre es Brenda Dorta, soy estudiante del Seminario Teológico de Puerto Rico para el grado de Maestría en Teología Bíblica. Y el tema que vamos a estar hablando hoy es Primera de Timoteo, capítulos 2, versos del 11 al 12. Y vamos a leerlos, ¿ok? La mujer que aprenda en silencio. Porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Uno de los versos peor utilizados del siglo XXI debe ser este. El verso lo he escuchado mal utilizado por varios distintos sectores. Lo he escuchado de sectores machistas que utilizan el verso para querer callarnos la boquita a las mujeres. Lo he escuchado de sectores extremos feministas, donde lo utilizan para querer hacer ver que la Biblia es machista y que las mujeres no tenemos una posición de liderazgo o no tenemos por qué tener una posición de liderazgo en el cristianismo. No es cierto. Lo he escuchado por algunas incluso congregaciones que utilizan este verso precisamente como base para decir que la mujer no puede ser puesta en posiciones más altas. ¿Sabe qué? Déjeme darle un detallito. Si usted pertenece a alguno de esos sectores, mi interés con este video jamás va a ser crear una crisis doctrinal. Así que, si usted pertenece a ellos, este no es el video para que usted se mantenga conectado, ¿ok? Sin embargo, si usted es mujer, líder, empoderada, ama al Señor y ama la palabra, este es el video para usted. Por favor, quédate bien pegadita porque quiero enseñarte varias cosas para que puedas entender y puedas defenderte de ser necesario de personas que utilizan este versículo de manera equivocada. Así que, como ya dije, no es mi intención comenzar un proceso o un ataque doctrinal en lo absoluto. Antes que nada, quiero explicarte cuál es uno de los grandes problemas de nosotros los cristianos o incluso no cristianos, pero gente que lee la Biblia ahora, en pleno siglo XXI. Y es el siguiente. A veces se nos olvida que aunque la palabra es viva, es eficaz y la palabra es actual, la palabra no fue escrita en el siglo XXI para un puertorriqueño que vive en San Juan o para un mexicano que vive en Ciudad de México. La palabra fue escrita hace ya casi 2000 años. Incluso el libro más joven que tenemos en la Biblia, Segunda Carta de Pedro, fue escrito hace más de 1800 años atrás. Así que cuando vamos a estudiar la palabra, es bien importante que miremos el contexto en el cual fue escrito. Usted tiene que saber cuál era la situación económica, política, social. Dentro de la palabra hay versos que sí pueden ser leídos y analizados de manera literal. Hay algunos que fueron escritos de manera universal. Cuando el Señor Jesús estaba en el monte hablando sobre las bienaventuranzas, eso es un verso para utilizarse de manera universal. Le aplica a aquella gente, a los de hoy, le aplica lo mismo a la gente de Israel, como a la gente de Puerto Rico, como a la gente de México, como a la gente de Argentina, nos aplica a todos. Pero también en la palabra se escribieron algunos versos que eran dedicados a una situación en particular en ese momento. ¿Que son efectivas hoy? Sí lo son, porque eso es parte del milagro de la Biblia.
podemos analizar ese contexto, traerlo a la sociedad actual y si estamos pasando por una situación similar, traerla y mostrarla y enseñar qué fue lo que se enseñó en aquel entonces y cómo funcionó. Pero lo más importante es que cojamos la palabra y la estudiemos y la analicemos. No, como ya les dije, de manera literal todo el tiempo o no de manera irresponsable. Es bien importante que cuando leemos la palabra, sobre todo las cartas que conforman más de la mitad del Nuevo Testamento, vamos a hablarle nosotros primero al texto. Y es importante que hagamos preguntas como la siguiente. ¿Quién te escribió? ¿Dónde te escribieron? ¿Para qué te escribieron? ¿Cuál era la situación? ¿Qué estaba pasando cuando fuiste escrito? De esa manera vamos a poder entender un poco más qué es lo que el escritor estaba tratando y vamos a ser mucho más bendecidos. Así que, habiéndote dicho esto, tengo que decirte que la primera carta a Timoteo, al hijo espiritual de Pablo, fue escrita cuando Timoteo estaba en Éfeso. ¿Y qué es Éfeso? Bueno, pues Éfeso era una ciudad importantísima de esta época del área occidental de Asia. Déjame leerte, quiero leerte para que veas cómo la Biblia, un poquito antes de este pasaje tan controvertible, ya te va dando una idea de qué es lo que está pasando. Y quiero también darte un poquito de ideas de qué era lo que había en Éfeso, quién es Éfeso, cómo era Éfeso. Bueno, el apóstol Pablo comienza la primera carta diciéndole lo siguiente. Esto es en el capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones más que edificación en el Dios de la fe. El capítulo 1 ya te está dando una idea de cuál es la real situación en Éfeso. Pero ahora vamos a discutir, ¿qué es Éfeso? Bueno, la palabra Éfeso significa deseable. Y como te mencioné, Éfeso era una de las ciudades más importantes del Asia Occidental. Éfeso fue fundada en el siglo 7 a.C. y era un gran centro económico, era un gran centro político y era un gran centro religioso. Por su ubicación geográfica, Éfeso era el principal puerto de Asia. Así que para que tengas una idea, estamos hablando de una ciudad que en aquel entonces sería como la New York de nuestra época, el principal centro económico. Pero ¿qué sucede usualmente en áreas tan pobladas, de tanta diversidad de gente, diversidad de culturas? Se pone interesante el asunto, ¿verdad? De hecho, Éfeso era una ciudad tan importante que se cree que la banca tal y cual usted la conocemos, usted y yo la conocemos hoy día, de prestar dinero, de guardar dinero, comenzó precisamente en aquella época en Éfeso. Uno de los principales orgullos de la ciudad de Éfeso era un templo, que después se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo del tiempo del siglo pasado. El templo era el templo de la diosa Artemisa para los griegos, la diosa Diana para los romanos, pero es la misma diosa. Quisiera poder enseñarte para que tengas una idea de qué tipo de templo estamos hablando. Y Artemisa era hija de Zeus, hermana gemela de Apolo. Imagínate. Era uno de los orgullos más grandes de los efesios. ¿Y usted sabe dónde usted va a leer sobre eso?
Aquí voy a ver mucho mis notas porque tengo muchos pasajes bíblicos que te voy a dar de asignación que vuelvas para atrás y los puedas leer. Tú vas a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 19, todo lo que tenga que ver con este tema de la diosa Diana, de sus sacerdotes y sacerdotisas y del tumulto que se formó en Éfeso una vez Pablo llegó allí. El costo, lo que le estaba costando a ese templo, que hubiese gente que se estuviera convirtiendo al cristianismo, era alto. Así que se formó una gran contienda. Vaya a Hechos 19, lea un poquito sobre el tema y entonces va a ver cómo las piezas del rompecabezas van a ir cayendo en su sitio. Entre otras enseñanzas que se hacían en el templo de Diana, era importantísimo que las niñas de Éfeso pasaran de 1 a 2 años educándose en el templo, aprendiendo en el templo de la diosa Artemisa o Diana, como usted le quiera llamar. Y antes de casarse, tenían que ir al templo nuevamente. Ahora va haciendo sentido. Va teniendo un poquito de más lógica la situación de las mujeres en la iglesia de Éfeso. Para analizar este versículo, vamos a tomarlo pedazo por pedazo. Quiero que sigas conmigo. Vamos a tomar la primera parte y vamos a ver si es verdad que Pablo era machista y que aquello que estaba diciéndole a las mujeres en la iglesia de Éfeso realmente lo estaba diciendo a todas las mujeres en la iglesia, y peor aún, todavía sigue vigente al día de hoy en el siglo XXI. Vamos. Porque no permito a la mujer enseñar. Si el asunto de Pablo fuera con todas las mujeres, quiero que me expliques cómo en Tito, capítulo 2, versículo 3, Pablo envía a que las ancianas de Creta sean maestras del bien. Si no podían enseñar, no podían ser maestras de bien. Quiero que sigas leyendo conmigo. Si Pablo fuera machista, ¿por qué en Romanos capítulo 16, 3 diría que saludo a Priscila y a Aquila, mis colaboradores, los dos colaboradores, no solo él, en Cristo Jesús? A propósito, ¿a quién mencionó primero? En Colosenses capítulo 3, versículo 16, Pablo exhorta a todos a enseñarse los unos a los otros. No habla de género, no dice que son los hombres los que deben enseñar, sino todos. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 12, Pablo les llama la atención, aquí estaba molesto, y les llama la atención a todos y dice: ustedes ya deberían ser maestros de la palabra. Tampoco hay distinción de género. Así que creo que ya ahí te deja claro que Pablo no necesariamente está diciendo que no le permite enseñar a todas las mujeres. Vamos a coger la otra porción del versículo que estamos trabajando. Dice: ni ejercer dominio sobre el hombre. Pablo nos muestra en las Escrituras mujeres que tenían posiciones de autoridad. Vaya a Romanos, por favor, capítulo 16, versos 1 al 2. Mire qué maravilloso lo que va a encontrar ahí y la manera como Pablo habla. Lo voy a leer. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado mucho a mí. Mire, para que no quepa duda, en el original en griego, la palabra que se utiliza es protatis.
que quiere decir protectora, patrona, guardiana, mujer de autoridad que está por encima de los otros. Esa era Febe. En ese mismo capítulo vamos a bajar un poquito al verso 6 al 7 y dice que saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Oye, ¿te has dado cuenta que Pablo usualmente siempre habla de Priscila primero que de Aquilas? Y cuando habla de ellos dice que estos dos tenían una iglesia en su hogar. No habla solo de él. Menciona claramente que los dos, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, dice que los dos tenían una iglesia en su hogar. Ahora en 1 Corintios capítulo 1, verso 11, Pablo menciona a los de Cloé. Y los de Cloé significa, cuando él dice, me han dicho los de Cloé, están hablando de una mujer, jefa de familia, porque está hablando de los de ella. Ahí hay autoridad. Última parte de este verso, sino estar en silencio. Así que a Timoteo, en la primera carta, capítulo 2, verso 12, le está pidiendo que las mujeres permanezcan en silencio. Sin embargo, en la primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 5, Pablo dice, y habla de toda mujer que ora y profetiza. Toda mujer que ora y profetiza. Así que, ¿cómo es posible que en unas las estén mandando a guardar silencio y en otras te está dando instrucciones a las mujeres que oran y que profetizan? Aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Creo que te he dejado más que claro con la misma palabra que la situación de Éfeso era una situación bien en particular, que no era una situación universal de la iglesia como tal. Las mujeres de Éfeso habían pasado tiempo aprendiendo en un templo de una diosa que nada tiene que ver con el cristianismo. Así que iban a tener que pasar más tiempo aprendiendo antes de poder enseñar a otros. De manera tal que, como dice en la primera carta, en el capítulo 1, no estuvieran dando lecciones extrañas, palabras desconocidas o fábulas que no fueran las correctas. En el capítulo 5 de esa primera carta a Timoteo, más adelante, ¿no?, de la que estamos discutiendo, capítulo 5, verso 15, él explica algo que estaba pasando en las mujeres de Éfeso. Déjame leerte. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Entendiste, mi hermana? ¿Entendiste, hermano? Realmente Pablo no era un apóstol machista. Realmente en ningún momento la intención del consejo que se le está dando a Timoteo es un consejo universal. No queremos mandar a callar a las mujeres y decir ustedes no pueden solo por el hecho de ser mujeres. Esta primera carta a Timoteo, en este capítulo 2, está hablando de una situación en particular que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, que tenía que tomarse en cuenta. Si bien es cierto que Jesús vino a este mundo en un mundo machista, también es cierto que a lo que vino, entre otras cosas, fue a restituir las cosas como debieron haber sido desde el principio. Hombre y mujer, Dios los creó, y no lo creó a uno para ir por encima del otro o para ser mejor que el otro. Los creó iguales para que se compenetraran.
Dios se nos revela a cada uno de nosotros de manera distinta, pero es para que seamos un mismo cuerpo, para que yo te pueda presentar cómo se me ha revelado a mí y tú me puedas presentar cómo se te ha revelado a ti. La palabra del Señor no invita en ningún momento a una especie creerse mejor que las otras. Todo lo contrario. Aprendamos uno de los otros, ayudémonos y apoyámonos. Y a ti, mujer, a ti, chica del ministerio, que quieres crecer, que quieres aprender, que tienes mucho que dar, no permitas que alguien que no conoce la palabra, que no ha estudiado bien la palabra, que quiere utilizar un verso y sacarlo de proporción, te humille, te haga callar o quiera darle poco valor a aquello que el Señor ha depositado en ti. Es bien importante que si Dios quiere usarte, tú te dejes usar. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a seguir creciendo. Las mujeres vamos a seguir aumentando en cantidad y vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Te invito a que compartas este video con alguna otra amiga que consideres que tal vez ha sido lastimada, lacerada o que no se siente realmente empoderada suficientemente como para predicar la palabra del Señor o hablarle a los demás de cuán grandes maravillas ha hecho Dios en su vida. Te bendigo. Le pido al Señor Todopoderoso que derrame sobre cada uno de ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Si este video te ha sido de bendición, por favor, compártelo, dale like, dale share. Hay personas allá afuera que necesitan una palabra en un momento como este. Dios te bendiga. Si no tienes ningún sitio donde congregarte una vez pase este proceso de pandemia, quiero invitarte a mi iglesia. Está en el barrio Corcovado de Atillo, se llama Cristo Rey, lugar de nuevos comienzos. Mis pastores, Melquisedec Toro y Cidia Cupeles, te van a recibir con los brazos abiertos y vas a recibir palabra de bendición. Dios te bendiga y gracias por estar conectado.